Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública de este lunes 27 de abril de 2020, 23:09. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, durante el reporte diario de hoy, de esta mañana, con los contagiados que se registran día a día, se refirió a un cambio de criterio con respecto a los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, lo que cambia la manera en que los recintos hospitalarios abordarán cada caso. Qué impresionante cómo cambian los criterios todos los días de todas las cosas, y esto pasa en todas partes del mundo, porque este es un virus que nos tiene de cabeza, no solo porque es grave, no solo porque se contagia, no solo porque afecta a todos los países del mundo, sino porque es muy nuevo y porque no se sabe mucho de él. Entonces, cuando uno conversa y reportea con especialistas, lo que llama la atención es cómo cambian los paradigmas que se van generando al respecto y cómo se va aprendiendo. Los especialistas y nosotros, la ciudadanía también, va aprendiendo mucho y van apareciendo nuevas formas de mirarlo y no es que, sí, somos todos bastante, otros más, pero somos todos bastante ignorantes en la profundidad de este COVID. Bueno, a partir de hoy se debe considerar como casos sospechosos. Esto es importante que lo sepamos en casa porque al principio era, mire, yo lo recuerdo, yo esto hace como un mes tuve un día mucha tos. Estábamos todos apanicados, pensaba que era coronavirus sí o sí, hace un mes y medio, cuando recién había partido. Ni siquiera era el 3 de marzo. Mucha tos. Y entonces llamé a un doctor. Le dije, ¿me voy a hacer el examen o no? Imagínense, voy a dejar la escoba. Si llego a tener... ¿Tienes fiebre? No pierdas el tiempo, no te van a hacer ningún examen, me dijo. Eso hace un mes y medio. Bueno, es porque ese era el elemento central en ese momento. Se han ido agregando muchas otras consideraciones para tener en cuenta el momento de que alguien en la casa tenga o fiebre, o tos seca, que pierda el olfato, el gusto, pues se van sumando cosas para ir conformando la idea. Bueno, a partir de hoy se debe considerar como caso sospechoso de infección por coronavirus a las personas con fiebre o temperatura mayor a 37,8 grados centígrados, sin otra causa evidente. También quienes tienen síntomas sugerentes de una infección respiratoria o alteración aguda del sentido del olfato o del gusto, mientras se consideran personas confirmadas con COVID-19 aquellas que son síntomas anteriormente señalados y que tienen un test PCR positivo para la SARS-CoV-2. Bueno, casos sospechosos que tienen imágenes características en el escáner de tórax y aquellos casos con síntomas anteriormente ya señalados y que tienen un test serológico en sangre positivo para IgG o IgM, estos de los anticuerpos, ¿no? Ojo, paréntesis, se están vendiendo muchos test, tengan cuidado a comprar cualquier test. Estuve viendo recién por Instagram, se están vendiendo test. Dicen, aprobados por el Instituto de Salud Pública. Momento, no vaya a perder su plata y no vaya a tomárselo y le vaya a dar un resultado que lo mueva a error, positivo o negativo, que le deje confianza, que a lo mejor hay que tener cuidado, esperar que las autoridades digan cuáles son los test rápidos de anticuerpos, si usted quiere comprar uno, que debe comprar para que no se equivoque. Bueno, el Consejo Asesor además indicó que la presencia de anticuerpos, la inmunoglobulina IgG, IgM, en sangre contra el SARS-CoV-2, confirma que la persona estuvo o fue infectada por este virus. Esto es lo que se está hablando ahora de los test rápidos, cuando se trata de la inmunoglobulina G. Vamos a la pregunta del día. La pregunta tiene que ver con si debe postergarse la realización del plebiscito de octubre hasta que se supere la emergencia por COVID-19. ¿Qué crees? ¿Sí o no? Vamos a la mesa a conversar con especialistas que también nos hace tanto aprendemos de esta pandemia que nos visita, una visita no muy deseable. Está con nosotros Caterina Farecchio, epidemióloga y parte del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, miembro del Consejo Asesor del Gobierno por COVID. Caterina, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas noches, Matías. ¿Está bien pronunciado? Gracias por la invitación. ¿Farecchio está bien o no? No, Farecchio. No, está mal. Ferrecho. Farecchio. Ah, muy bien. Te agradezco. Ferrecho. ¿Cómo? Ferrecho. Gracias por la aclaración. Bueno, a mí dos temas interesan fundamentalmente, esto del nuevo sospechoso,
pero también a ver si nos puede hablar de los test, si es que tienes conocimiento, porque creo que esto se va a transformar en algo de uso social. La compra y hasta, en el buen sentido de la palabra, hasta el tráfico de yo me conseguí 2, te presto 1, hacérselo en la casa, hacérselo sin conocimiento, puede mover a mucho engaño. Pero partamos por estos nuevos sospechosos. ¿Qué es lo que es sospechoso? ¿De qué me debo preocupar en la casa si es que alguien de mi familia tiene los determinados elementos sanitarios, todo, fiebre, en fin? Sí. Mira, lo que pasa es que cuando partió la epidemia en China, se pensaba que solamente las personas que estaban con abundantes síntomas, fiebre, tos seca, dolor de cabeza, falta de una respiración rápida, falta de aire, todos esos síntomas eran los que infectaban. Pero eso ha ido cambiando en la medida que se va estudiando más y ahora ya hay un consenso y ya es indiscutible que el momento más infeccioso de una persona son los 2 días previos y particularmente el día previo a que empiece con síntomas y que hay una proporción por lo menos del 50% de personas que no desarrollando síntomas pueden contagiar. Y entonces eso nos obliga a bajar la vara de exigencias para hacerse los exámenes. Entiendo. Y cuando coincide con que tenemos mayor capacidad instalada para hacer examen, entonces nosotros recomendamos al Ministerio que abriera un poco la compuerta para poder tener mayor capacidad de detección de estos casos asintomáticos. Entonces por eso estamos pidiendo un solo síntoma en el fondo. Perfecto. Y lo que pedimos es que el médico que lo vea descarte cualquier otro cuadro que pudiera explicar ese síntoma desde el punto de vista de la entrevista médica. ¿Cómo? Y si en la entrevista médica no le encuentra ninguna otra explicación para una fiebre o para un dolor de cabeza intenso, caería dentro de lo que podría ser un caso de COVID. Eso, si tú estuvieras nos está escuchando alguien en su casa y alguien, sin caer en pánico por ningún motivo, ni inventarse enfermedades, pero si algún miembro de una familia tuviera, para que nos describas, ¿qué cosas tendría que estar sintiendo hoy para que, tú dices, bajamos la vara, para al menos consultar a un médico si sería apropiado hacerse, y qué examen? ¿Si el PCR o el test rápido? Sí, mira, cuando partió la definición de caso eran 2 síntomas clínicos más un antecedente de contacto de alguien que estuviera en el extranjero. Cuando se hizo local, votamos lo del extranjero y dijimos contacto con un caso. Pero como tú te puedes haber contagiado de uno sin síntomas, votamos ahora la necesidad de contacto. Claro. Es que así es. Entonces, ahora una persona que tenga una jaqueca, un dolor de cabeza fuerte, que no es habitual, no es una persona jaquecosa, nunca le duele la cabeza, y está con un dolor de cabeza y piensa que podría haber tenido eventualmente un contacto con alguien con mayor razón, debería consultar al médico quien va a hacerle la entrevista. Lo mismo si tiene fiebre 37.8 y no tiene infección urinaria, no tiene un cuadro de otro tipo. Una cosita, Caterina, ¿con uno de esos o tienen que irse sumando estos? ¿Con cada uno en excluyente? Sí, en este momento estamos pensando que a lo menos uno de esos síntomas podría ser suficiente para realizar un examen de PCR, porque estamos queriendo ampliar la detección precoz. Ahora, y el examen que diagnostica precoz es el PCR. El examen de anticuerpos diagnostica tarde. Sí. Ahora, Caterina, si es que nosotros hablamos de una cefalea o una temperatura de 37,8, que tampoco es gran fiebre, o problemas respiratorios, o alteraciones en el olfato o en el gusto, vamos a tener 17 millones de personas buscando PCR, porque la verdad que todo en algún momento del día nos duele un pelito en la garganta, todo nos da un estornudo por aquí, o no. A ver, ¿cómo medimos eso? Sí, bueno, no es una cosa tan trivial como que estornude. Entonces todos estornudamos todo el día porque es un reflejo, o una tos que durante todo el qué sé yo, sino que, por ejemplo, empezaste con una tos, te empezó a ocurrir una tos y va aumentando a lo largo del día. Y no es como una tos de que te atoraste o que te entró una pelusa. Tampoco es un estornudo. El estornudo no está dentro de la lista de síntomas. Es esta tos seca que es distinta. Yo
yo creo que la persona que la sufre se da cuenta que no es las toses que le han dado otras veces. Y un dolor de cabeza que se le queda todo el día, que no está acostumbrada a tener ese tipo de dolor de cabeza. Caterina Tienen Ferrecho, algo que lo hace un poco distinto. Caterina Ferrecho, me gustaría que me ayudaras a entender, nos ayudaras a entender este aterrizaje de los test, porque estamos empezando a ser bombardeados por información médica, información de medios, pero también en redes sociales empieza la oferta. No sé si tú lo has visto. A mí me llegó recién. Sí. Entonces, No, pero sé que hay mucho. Mira, hay dos familias de test rápido. Una familia que busca al virus, que busca lo que se llama un antígeno del virus, que es una proteína viral en las muestras, y usa la misma muestra respiratoria que se usa para el PCR. Ya. En el fondo es como un hijo del PCR, si se quiere, pero que al tomar solo la proteína y no el RNA viral es más simple. Y ese test, que se llama test de antígeno, por su nombre, ese test tiene a su vez dos versiones. Una que es que el que mide para decidir si tiene el antígeno o no es una máquina de inmunofluorescencia y no es el ojo humano. Y esa ha tenido muy poca evaluación, pero hubo una evaluación en la clínica alemana que demostró que tenía una alta concordancia con el PCR, si sobre el 90%. Pero esa no tiene muchas ventajas porque requiere una máquina compleja y hay que llevarlo a un hospital. Entonces, ese test no ha avanzado mucho. Hay otra versión del test de antígeno, que es la que usaron en España y que dio una sensibilidad muy mala, como 30%, o sea, perdía el 70% de los casos. Claro. ¿Y cómo se llaman esos? ¿Cómo se llaman comercialmente esos para tenerlos bien para estar bien atentos? No, olvídalo, comercialmente pueden haber unos 6 o 7, pero la familia es test de antígeno. Ok, test de antígeno ese. Mira, por ejemplo, el que se produjo en China, que ya no me acuerdo el nombre, y que usaron en España, el gobierno de China, nosotros tuvimos la semana pasada una conversación con las autoridades desde la Universidad Católica de Chile. El gobierno de China no reconoce ni un test de antígeno. No les da validez. No les da su certificación. No están certificados por el gobierno de China por lo que pasó en España y porque consideraron que no estaban certificados, y por el contrario, ellos sí certifican los de anticuerpos. Que es totalmente distinto el concepto. Antígeno primero, pasemos a los anticuerpos ahora. Sí. Yo creo que los antígenos mejor no considerarlos porque el país de origen los bloqueó. Esa es la verdad. Entonces hay que hacer, si lo vamos a considerar, hay que hacer primero estudios clínicos en Chile. Que hay gente haciéndolo y nosotros tal vez hacemos, te fijas, pero no todavía como para ser usado. Los test de anticuerpos es totalmente distinto porque detecta el anticuerpo que la persona formó como mecanismo de defensa contra el virus. Perfecto. Y esos son mucho más fáciles, es un test más sencillo, es un test que se usa para todas las enfermedades infecciosas prácticamente. Es muy conocido, la tecnología es muy conocida por todo el mundo, por lo tanto es más fácil de validar. Y el Instituto de Salud Pública tiene validado unos 14 o 15 de esas familias. Y esos son pero los IgG. Hay muchos más. Esos son los IgG. Esos son los IgG, exacto. Y esa lista está en la página del Ministerio, está en el Instituto de Salud Pública, en la lista de los que el Instituto de Salud Pública, revisando su documentación, los consideró adecuados. O sea, ya certificó nosotros, una lista de IgG. Sí, y está disponible, la certificó ahora unas 2 o 3 semanas. Nosotros en la Universidad Católica, por ejemplo, evaluamos 3 diferentes kits y todos fueron muy consistentes con respecto a la determinación de la IgG, que esa es el anticuerpo de larga duración. Claro. Es el anticuerpo que te queda, que te deja como la memoria inmune que te va a proteger si te vuelves a encontrar con el virus. Perdón, Caterina. Mira. Ese es el que aparece a los 10, 12 días de que alguien se contagió, ¿no? Exacto. No es el de los primeros días, que entiendo que es el IgC, pero el IgG es el que, además es que en los SARS anteriores mantuvo una memoria larga, ¿no? Sí, como 17 años. El IgM,
que es el de la respuesta inmediata, aparece muy rápidamente, pero lo que encontramos en estos 3 que evaluamos nosotros, que lo hicimos paralelo con el PCR, que la IgM tiene mucho más variabilidad entre los kits. Ya. Mira, bueno. Entonces, la IgM también es menos sensible, o sea, te sale negativa y no quiere decir que esté negativo. Mira. Mi conclusión de mirar esos test es que la IgG es bien segura, bastante segura en esos que evaluamos, y en cambio la IgM, si te sale negativa, no puedes decir nada. Si te sale positiva, quiere decir que probablemente es una, claro, ya, es una infección aguda. Un poco lo del embarazo. Por lo tanto, se ha hecho la analogía con el test de embarazo, ¿no? Sí, por lo simple, lo rápido. Y también porque la toma de muestra es mucho más sencilla. Tú pinchas con una lancetita la punta del dedo y con esa gotita de sangre se mete en un pequeño capilar y se pone el té. Entonces no necesita, no expone al personal de salud a que te tenga que tomar una tórula dentro de la garganta o de la nariz. Entonces es menos invasivo. Sí, más seguro para el participante. Estaríamos entonces quedándonos con el IgG como el más fácil de usar, el que expone menos al personal de salud, al que es más asequible, al que es más seguro. Ahora, ¿cuántos IgG vamos a encontrar en el mercado y cómo poder discriminar cuáles son buenos y cuáles son mula, perdonando el chilenismo? Claro, bueno, eso yo encuentro que es súper complicado porque, por ejemplo, incluso el Instituto de Salud Pública no hizo lo que hicimos nosotros, que fue compararlo vis a vis con el PCR, sino que ellos revisaron la documentación que presenta el laboratorio y vieron que estaba todo en regla, que tenía los controles, cosas así. Y bueno, como de repente los productores tienen tantas ganas de vender, realmente nosotros, la Católica, lo que hacemos es validarlo nosotros. El papel puede mucho, como se dice, ¿no? Aguanta mucho. Claro, ahora entonces, quedémonos con... en este momento, claro, quedémonos entonces, Caterina, con los de la Católica. ¿Cuáles son los que ustedes han validado con PCR, vis a vis? Pucha, no me lo sé de memoria. ¿Dónde los podemos ver? Porque si nos llegan ofertas, no es que yo ande buscando, pero si nos llegan... ¿Dónde lo puedo leer? Lo que pasa es que nosotros, en realidad, no fue una evaluación formal. Nosotros lo evaluamos para ver cómo funcionaban y para nosotros elegir qué comprábamos para nuestro equipo. Perfecto. Entonces, no es una evaluación formal, pero te digo solamente que dentro de esta, que te tomas 3, y en los 3 lo que nos pareció que eran equivalentes era la IgG. Y en la IgM había mucha diferencia. Sí. En los IgG, no los memoricé. Caterina, en los tres IgG que evaluaron, ¿les dieron buenos resultados o llegaron a 3 después de evaluar muchos? No. Cuando ya tienes como 15 días de infecciones, sobre el 90% lo detecta. Perfecto. Si lo hace antes, va disminuyendo el porcentaje que te detecta anticuerpos. Ok, estamos claritos. Y por último, Caterina Ferrecho, que tú participas de esta mesa de asesores al gobierno, ¿cómo evalúan las cifras y las proyecciones? ¿Es cierto que ya estamos en una meseta, que aquí, con los datos conocidos hasta ahora, más que un pic, vamos a tener una guatita, una luna, o como le llamemos, pero no vamos a tener un pico así puntudo? ¿Es así? O sea, lo que es claro, Matías, es que no estamos viviendo la experiencia de Europa. Y no la estamos viviendo desde hace mucho rato. O sea, a nosotros la primera invitación que tuvimos del Ministerio fue a fines de diciembre, principios de enero. Y eso, o sea, había como estar trabajando desde hace muchos meses en prepararse y en ir armando equipo y en ir viendo y a empezar a vigilar lo que está pasando en Asia y en Europa. Entonces, no nos pilló desprevenido como en Europa. La verdad que allá los pilló desprevenidos y cuando se dieron cuenta que estaba muriendo esta gente, ya se le escapó de las manos. Entonces, está eso por un lado. Segundo, que estamos en verano y cuando empezaron los casos estábamos de vacaciones. Todavía no entraban los colegios, estaban recién partiendo, entonces tampoco tuvimos, y la universidad tampoco.
Entonces, hemos tenido suerte de cómo se empezó, y por otro lado, todos los 400 primeros casos son importados. Sí, claro, Entonces, eran casos que venían de Europa y todos estos casos que llegaron era gente que tenía dinero para ir a Europa y que era joven y sano, esa es la verdad. Entonces tuvimos una buena llegada muy, muy beneficiosa para nosotros. Por un lado, cómo llegó, y por otro lado, que había una preparación, no estábamos partiendo de cero. Y hemos estado siempre todos trabajando para saber qué está pasando, para dónde van las cosas. Entonces, esperar la curva de Europa fue un error, y todos los que modelaron con las tasas de infección y las velocidades de Europa desconocieron todas estas condiciones que estaban pasando tan distintas. Entonces, nunca vamos a tener esas curvas, yo creo, definitivamente, espero. Ahora, sin embargo, sí. Habiendo dicho eso, hay una cuestión en salud que es súper importante, que el promedio no es nadie. La curva media no es la curva de nadie. Entonces, cuando tenemos esta media nacional oculta, por ejemplo, que Magallanes, una persona que vive en Magallanes tiene 50 veces más riesgo de desarrollar COVID que una de Aysén. Eso es la realidad al interior. Y la persona, no sé, de Puente Alto tiene 17 veces más hoy día de enfermarse de COVID, 17 veces más que uno de Vitacura. ¿Por qué? Entonces, porque la infección está allá, porque en este momento allá están con una curva creciendo y Vitacura está con una curva en franco descenso. Ya, pero, entonces la media no es ni uno ni el otro, no es ni el que va para abajo, claro, ni el que va para bueno, arriba. eso ya lo dijo Nicanor Parra, pues eso lo de los promedios, sí, está clarísimo. Bueno, porque acá es muy notorio. Es muy notorio. Ahora, en el caso de Puente Alto y Vitacura, que pones dos comunas, tiene que ver con que uno ya pasó su pic, pasó su punto alto, se manejó bien en algún momento por parte de la autoridad y bajó. Y en el otro va en alza, pero también tendrá que ver con la densidad de la población en una comuna y otra. Bueno, eso es lo que yo creo. Así como no nos podíamos equivocar en pronosticar los horrores del mundo en base a Italia y España, tampoco podemos pronosticar que vamos a tener un éxito como el que tuvimos en Vitacura, en Puente Alto o en otros lugares que tienen una realidad totalmente distinta y que estamos empezando el otoño y que hay harta presión por volver a trabajar. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa como grupo, que creemos que no se va a reproducir lo de Vitacura porque es demasiado distinto. Y esta es una relación entre el agente y el huésped y el ambiente. Y cuando tú cambias el huésped y el ambiente, por mucho que sea el mismo agente, va a cambiar lo que pase ahí. Así como cambió Italia con Chile hasta ahora. Por supuesto. Entonces, esa es una preocupación nuestra. ¿Cómo va a ser la epidemia en esos lugares? Ahora, ¿cómo será también en otras comunas aledañas a Puente Alto o el otro sector de Puente Alto? Es interesante ver cómo se ha comportado. No sé si ustedes tienen cifras, porque Puente Alto sabemos que está dividido en dos. Una parte con cuarentena y otra parte sin cuarentena. ¿Cómo ha sido el comportamiento de ambos grupos sociales? Mira, esa información, nosotros como comité asesor manejamos la misma información que maneja el público general hasta ahora. No hemos tenido acceso a otro tipo de datos y por lo tanto solo podemos ver la comuna completa. Pero el ministerio maneja mucho más información. Tienen por cada kilómetro cuadrado, tienen georreferenciados los casos y una serie de otras características del territorio. Pero no hemos tenido todavía acceso a esa información. El ministro nos ofreció que hacernos partícipes, pero por ahora no te puedo decir qué pasará al interior de Puente Alto. También está muy alto Independencia, Puente Alto. Bueno, por algo ahora en la parte sur de Independencia se añadió en el martes pasado y veremos qué es lo que ocurre mañana, así que se agrega la otra parte de Independencia, que ya estuvo con cuarentena. Ahora, el tema de los datos que ustedes nos tienen, ¿es delicado que ustedes, que son el grupo asesor y que son los expertos que llevan 3 meses trabajando, no tengan acceso a la sensibilidad de los temas de terreno, como por ejemplo el Puente Alto con y el Puente Alto sin cuarentena? Es que hasta ahora no hemos trabajado en recomendar con ese nivel de detalle dónde va a dar cuarentena o levantar. Hemos puesto, por ejemplo, los criterios
con qué criterios debería considerarse en general para levantar una cuarentena o ponerla, o para abrir los colegios o no abrirlos, pero no el detalle de, bueno, aplique tal criterio en tal lugar. O sea, parta en este lugar. No hemos estado participando de esas decisiones de ni poner ni bajar las cuarentenas. Hasta ahora más bien los criterios. Sí, entiendo. Hasta ahora estas decisiones han sido, por lo visto, correctas, pero bueno, y ojalá lo sigan siendo. ¿Quién está tomando esa decisión? Sí. ¿Es el grupo que trabaja directamente con el ministro? ¿Son pocas personas? Sí, claro. Sí, yo creo que es más bien el equipo del Ministerio de Salud, los 2 subsecretarios, el ministro, el equipo de epidemiología. Y también con el gobierno, el gobierno central. ¿Ustedes sienten, Caterina, que hay excesivo apuro en volver a trabajar en la sociedad y que se está generando una presión? Y si es así, ¿cómo catalogarías tú esta presión? ¿Prudente, imprudente, esperable? ¿Cómo lo catalogarías? Es razonable que haya preocupación por la situación económica, por la cesantía que se está produciendo. Y una de las razones por las que queremos ampliar rápidamente y multiplicar los exámenes es justamente por eso. Porque para poder salir, si queremos abrir algunos espacios, es fundamental que tengamos claro dónde está la infección y poder aislar a los infecciosos para que no... Porque lo peor que nos puede pasar es salir y volver a cerrar, porque cada vez se va desgastando más la población. Sí, por la Entonces, la manera de salir es tener seguro de que tú vas a poder controlar a las personas que están infecciosas antes de que contagien a mucha más gente. Y por eso hay que actuar más precozmente. Pero una cosa que a mí me preocupa, y a nosotros nos preocupa como grupo, es que no basta tampoco con testear. Tienes que actuar según lo que te dice el resultado. O sea, si está positivo la persona y tiene síntomas, la tenemos que aislar. Y en estas comunas populosas es muy importante poder sacarla de la casa para que no contamine al resto de la casa, porque lo primero que pasa son epidemias intrafamiliares. Claro. Entonces, apenas hay una persona que está infectando... ¿Cómo? Este es el caso coreano, ¿no? El que se hizo bien al principio aislando a las personas y sacándolas de sus familias. Exactamente. Y ahora ya sabemos que como tenemos anticuerpos, esa sacada de la familia llevada a un albergue puede ser más corto. Perfecto. Puede ser 10 días, por ejemplo. Si ya tienes montado anticuerpos en 10 días, te puedes ir. Y también considerando desde que partiste unos días antes, etc. Pero eso, para lo que viene, tenemos que cambiar estrategia y necesitamos apoyarnos en el nivel primario de salud, que es el que está cerca de la población, para acompañar a la gente en este proceso, para identificar a los contactos, para verificar que las cuarentenas se cumplan, para que le haga control de salud, para ver si uno que está en cuarentena no desarrolla síntomas. Para esa tarea no puede seguir siendo el Ministerio Central, tiene que ser el nivel local y necesitamos que los alcaldes también apoyen ahí. Y eso es lo que viene. O sea, sobre todo si queremos empezar a abrir, tenemos que tener un sistema de acogida mucho más amplio. Pero lo que dices tú es muy interesante porque lo que se necesita ahora es el nivel local de salud, ya no solo el central, sino que el local y los alcaldes. Exacto. Y con esto estás indicándonos entonces que hasta ahora no ha operado el nivel local, que es muy centralizada todavía toda la acción sanitaria de esta pandemia en Chile. Yo diría que sí. Yo diría que todavía no se ha entregado al nivel local la responsabilidad de sus participantes perdón, y que ellos se hagan cargo y que tengan herramientas. O sea, por ejemplo, la gracia de los anticuerpos, del test de anticuerpos, que es algo que, por ejemplo, en la Católica lo que estamos haciendo, tenemos 3 consultorios en el área suroriente de Santiago, que son administrados por nosotros, pero son consultorios públicos. O sea, somos igual que fuéramos un alcalde. Sí. Pero entonces nosotros, ahí lo que vamos a hacer con fondos de la propia universidad y con apoyo de PHP Billington, vamos a dotar a los consultorios para que ellos hagan los exámenes. Los IgG. Y también ampliamos la oferta de PCR.
Entonces vamos a hacer más detección que la mínima que tenía el ministerio. Bueno, ahora nos vamos a igualar con este cambio de criterio. Nosotros ya lo habíamos implementado antes. Y esperamos que nosotros, nuestra ambición es que sea un modelo para el resto de Chile. Y entonces lo estamos pilotando para ver cómo funciona cuando tú le entregas al nivel local la responsabilidad. Porque la gente del nivel local, de los consultorios públicos en Chile, y eso es en todo Chile, de Magallanes a Putre, tiene su población a cargo, la tienen sectorizada, tienen unas manzanas a cargo y se hacen cargo de las familias. Y ahí tienen fichas familiares. En la ficha clínica aparece el abuelo, el tío, todos los que viven en la casa. Cuál es diabético, cuál tiene tuberculosis, a quién le toca el control de la pastilla del SIDA. Toda esa información lo maneja el personal de salud y los va a visitar si no han venido a hacerse el tratamiento o a controlarse. Les hacen curaciones a domicilio, les van a poner vacunas a domicilio a los adultos mayores. Se conocen con la gente les trae regalos y todo eso. Entonces, ellos son los que tienen que hacer esta tarea y obviamente que como el ministerio se lo supervisará como lo hace. El Ministerio de Salud normalmente evalúa, supervisa y aprueba lo que hace la atención primaria y si no lo aprueba no le pasa la plata, que la plata de la operación viene del ministerio. Está buenísimo. Entonces tampoco es que... Sí, no, ya está claro. Esa es la tarea que viene. Bajar a las bases, bajar a la salud primaria. Exacto. Con responsabilidades para ellos, dado que ellos sí que conocen mucho a su territorio. Bueno, interesantísimo, Caterina Ferreccio, por esta conversación didáctica, comprensible y nos plantea además los desafíos que vienen hacia adelante. Te agradezco mucho este tiempo que nos has cedido. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches. Por el interés. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Vamos a ir a una pausa. Antes de eso, les quiero dejar presentada la pregunta si es que debe postergarse la realización del plebiscito de octubre hasta que se supere la emergencia del COVID-19. ¿Qué crees? Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y el tema que nos convoca ahora tiene que ver con esta ley de protección del empleo. Es una ley que ya está aprobada hace un rato, que ya está operando. De hecho, ha aumentado el último mes la solicitud del seguro de cesantía en un 20,6%. Y hoy la ministra del Trabajo, María José Saldívar, o más bien nos explicó al país qué tipo de empresas ha pedido o se ha acogido a esta ley de protección del empleo. Para eso hemos invitado a Luis Lizama, que es profesor de la escuela, es experto laboral, director del Departamento de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile. Luis, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias a ustedes por invitarme. Buenísimo. Luis, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, dijo que hasta ahora, un 96% de las empresas acogidas son micro o pequeñas empresas. Un 3% son medianas y el 1% son grandes. Por grande o por chica tiene que ver no su facturación, no su venta, sino que el número de empleados. ¿Qué nos puedes comentar tú de esta cifra que nos ha entregado la autoridad? Bueno, yo creo que el propósito de la ley se comienza a cumplir en la medida en que quien se acoge a esta normativa son justamente las empresas que son más pequeñas en número de trabajadores. No hay ninguna duda que solo el 1,3% sean empresas grandes, o sea que tienen 200 más trabajadores. Significa que efectivamente el propósito de la ley se está cumpliendo en la medida en que quien se acoge son empresas que efectivamente están en el rango de menos de 800 trabajadores en general. Ahora, ¿el propósito es que se acojan la empresa A, B o C o lo importante, lo que se busca es que se acoja cualquier empresa que esté en peligro de tener que terminar con ese puesto de trabajo, con ese empleo? Sí, yo creo que el propósito del proyecto de ley es evitar que el trabajador pierda su trabajo. Claro, si es y grande, esa es la razón por la cual se hace posible suspender el empleo entre el trabajador y el empleador, ya sea porque lo decide la autoridad, cuando la autoridad decreta cuarentena, aislamiento, cordón sanitario, prohíbe alguna actividad, o cuando las partes lo acuerdan. Ahora bien, efectivamente el sentido del proyecto de ley, del modo que está establecido, es justamente permitir que trabajadores de
de ingresos en general medios o bajos tuvieran acceso a estas prestaciones. De modo tal que me parece a mí que, si bien es cierto, el objetivo es evitar que el trabajador pierda el empleo y que la forma de hacerlo sea justamente que suspenda el vínculo laboral por un periodo de hasta 6 meses o reduzca la jornada laboral y consecuencialmente también se reduzca su salario. Evidentemente que el propósito de la ley está pensada fundamentalmente en el segmento de las empresas que están en el tamaño microempresa, pequeño o mediano. Ahora, claro, donde se genera la, comillas, polémica es que si son empresas grandes, porque uno presupone que la empresa grande, bueno, tiene más espalda, tiene más acceso a crédito o otro tipo de financiamiento, tiene una historia, las grandes empresas, en fin, o grupos económicos detrás importantes, pero eso es mirado desde el empleador. Mirado desde el empleado, si un empleado está perdiendo su trabajo, poco le importa si es grande, mediano o chica, lo que quiera es que la ley también le quepa a él. Sí, bueno, de hecho, cuando uno analiza los datos, el 29% de los trabajadores laboran en empresas grandes. O sea, el 1% de las empresas se acogen a esta nueva ley, pero el porcentaje de trabajadores que están beneficiados alcanza casi el 30% en el caso de la gran empresa. ¿Y por qué razón? Porque es la gran empleadora. En Chile el empleo se concentra fundamentalmente en la empresa grande y en la empresa mediana, no en las empresas más pequeñas. De modo tal que, aun cuando el porcentaje de empresas es mínimo, es 1,3%, del punto de vista de los trabajadores, el porcentaje aumenta hasta casi llegar al 30% de quienes se han visto beneficiados con esta ley. De modo tal que se cumple el objetivo justamente de evitar que un empleador despida al trabajador y esta persona conserve su empleo, suspendida del vínculo laboral y cobre prestaciones con cargo a la AFC. Este cargo de la AFC es el fondo que tenemos todos de cesantía, ¿no? Es decir, que tres cuartos lo paga el empleador, un cuarto lo paga el empleado, se va formando un fondo individual que se usa en este caso. Se me acercó el otro día una persona cuando estuvimos conversando este tema, una persona que es jubilada, más sigue trabajando. Y esa persona, por lo que me decía, tú eres el experto, me gustaría que nos aclararas, porque no deben ser pocas las personas que tienen esa condición, jubilados que continúan trabajando, que ya no tienen seguro de cesantía. ¿Pueden acogerse esas personas a una ley como esta? No, definitivamente no. Esta es una ley que está fundamentalmente, destinada a aquellos trabajadores que tienen la calidad de afiliados al seguro de cesantía. En consecuencia, un trabajador, por ejemplo, que se incorporó al mercado laboral antes del año 2002, que es la fecha que comienza a regir este seguro de cesantía, y no decidió afiliarse al sistema, tampoco tendría derecho a estas prestaciones. Y tampoco las tiene aquella persona que se pensiona, porque el jubilado tiene la posibilidad de tirar en forma automática y de una sola vez los fondos acumulados que ha tenido, ahorrado en esta cuenta de seguro de cesantía. Ya, pero tiene alguna, no sé qué dice el derecho, pero tiene alguna suerte de discriminación el que las personas jubiladas no puedan acceder porque no estuvieron avisados de esto, a lo mejor destinaron esos recursos, cuantos hayan sido, da igual, a otro efecto, y que hoy no tengan disponibilidad. Y esas personas, en cambio, no pueden gozar de una suspensión del empleo si es que su empleador lo requiere. Sí, a ver, la verdad es que podrían tener la alternativa de un acuerdo, pero indudablemente sin goce de beneficio conforme a esta ley. O sea, no es que se prohíba a un empleador un acuerdo con su empleador de que pueda eventualmente mantener la remuneración o los aportes de previsión la empresa. Eso no está prohibido ni vedado. Yo creo que la ley apunta bien, porque la ley establece un piso mínimo que permite justamente que algunas empresas lleguen a acuerdo con sus sindicatos y que puedan mejorar las condiciones que la ley establece. O sea, la ley fijó un marco regulatorio en la cual da una salida justamente a empresas que están en complicadas situaciones financieras, que han tenido dificultades para poder operar o no lo pueden hacer derechamente. Y en consecuencia, creo yo que determina que hay una estructura normativa en la que algunos podrán acogerse a esa regulación y otras compañías deberán ellos efectuar los aportes para mejorar lo que está establecido como beneficio para los trabajadores o derechamente, como en el caso de un jubilado,
entregarle directamente esa prestación. Perfecto. Yo conozco casos de empresas que lo que han hecho ha sido eso, o sea, se han acogido a la ley y además han permitido que la gente que no está, digamos, en condición de poder recibir los beneficios, se lo han pagado directamente ella. Luis, veíamos hoy día el caso, hay muchas, que no es la idea personalizar, apuntar con el dedo, ni mucho menos, pero es un ejemplo de hoy. El Hospital Christus UC se acogió a esta ley, o es el anuncio que hizo, me parece que hay otras clínicas que también lo han hecho o lo van a hacer, pero hoy día vimos que aparte al menos de sus empleados protestan porque dicen que no se llegó a un acuerdo, entonces dice sin trabajadores no hay salud, en fin. ¿Cómo debe ser esto? ¿Debe ser de mutuo acuerdo? ¿Unilateral? ¿Es la empresa la que ve su condición y dice no tengo otra alternativa que ofrecerles que esta? ¿Qué indica la ley? No, la ley es bastante clara. En el caso UC Christus, por ser una entidad de salud, ella está obligada a continuar dando servicios. Es más, digamos, es de aquellas empresas que se encuentran justamente en la condición contraria a la que prevé la ley. Esto es, son empresas que durante una cuarentena, un aislamiento, durante un cordón sanitario, deben continuar dando servicio a la comunidad. En consecuencia, no podría esa institución de salud haberse acogido de pleno derecho a la suspensión que la ley establece. La única opción que le queda es la del pacto con sus trabajadores. Y un pacto que además requiere una consulta previa a los sindicatos. En consecuencia, en este caso en particular, lo que tiene que haber es un acuerdo de voluntades entre el empleador y los trabajadores. De otro modo, no va a ser posible que el empleador pueda imponerle a un trabajador, digamos, esta suspensión, ni tampoco podría haber planteado de que se encontraba suspendido un vínculo laboral en forma automática, porque la ley está vigente, contempla una prohibición expresa en su artículo 3 que una empresa que está obligada a mantener su operación puede acogerse a la suspensión automática durante la vigencia de una cuarentena, de una prohibición de actividad. Ya, está clarísimo el punto desde tu perspectiva. Y entonces, ¿qué puede hacer? Porque entiendo que, por lo que leíamos cifras en los diarios en los últimos días, han bajado muchísimas las atenciones que no sean coronavirus en muchos centros hospitalarios privados. Por lo tanto, los ingresos también probablemente en muchos de esos casos se han visto muy mermados. Entonces, a lo mejor esas clínicas han visto que no le dan los números para poder seguir pagando, pero la ley explícitamente lo prohíbe que se acojan. Entonces, ¿qué podría hacer una clínica en un caso como este? Perdón, la ley lo que establece es una... O sea, lo que impide la ley es que se puedan acoger de pleno derecho. Ya. Tendría que llegar a acuerdo. El espacio que podría quedarle es justamente la de poder acordar con sus trabajadores esta suspensión, respecto de aquellas actividades que no sean esenciales. Perfecto. Pero del punto de vista de algo así como me acojo a la ley sin acuerdo de los trabajadores, eso no es posible. Está prohibido expresamente para este tipo de entidades, digamos, que están obligadas a seguir operando durante estos periodos de aislamiento o cuarentena. En consecuencia, lo que les queda como alternativa es el acuerdo con sus trabajadores. Ahora, yo insisto en el sentido que la ley fijó un piso en que el Estado lo ha hecho, me parece a mí, bien. O sea, el gobierno ha planteado una buena salida. Esto de permitir justamente que trabajadores puedan acceder a prestaciones durante el periodo en el cual la verdad es que no es posible seguir trabajando, ¿no? No pueden trabajar, están impedidos de hacerlo, y la fórmula que habría quedado sin esta alternativa habría sido el despido. Y la idea es evitar justamente que las personas pierdan su empleo. Pero en el caso de estas empresas que deben operar, tienen una segunda alternativa que es el pacto de reducción de jornada. Se entiende, ellos podrían adoptar un acuerdo con sus trabajadores para reducir hasta la mitad la jornada laboral y, consecuencialmente, reducir digamos, los salarios. Y se da la posibilidad ahí justamente que el trabajador pueda ir a cobrar un complemento a la AFC del 25% de su remuneración, digamos, de la cual ha quedado reducida, pero con un límite de 225.000 pesos, que es el monto que fijó la ley. O sea, hay una alternativa adicional y justamente se piensa en este tipo de compañías que claro, deben mantener una actividad esencial, operativa, pero podrían haber, evidentemente, que algún área de administración que efectivamente pudiera prescindirse de ella. Entonces está la alternativa justamente de que reduzca la jornada laboral. Luis Lizama, que es experto en Derecho Laboral y director del Departamento de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que estés muy bien.
Gracias, Matías, muy amable, hasta luego. Chao, hasta luego. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Revisamos de inmediato el resultado de la pregunta, a la cual los invitamos a participar. Si es que crees que debe postergarse la realización del plebiscito de octubre hasta que se supere la emergencia por COVID-19, el 36% cree que sí, el 64% cree lo contrario. Vamos de inmediato a nuestro portal de noticias 24horas.cl, que está encabezado por esta noticia que es requete contra importante: el ingreso familiar de emergencia, que se entregaría hasta 494.000 pesos. Revisa quiénes lo recibirán. Relevante noticia. Ya lo sabes, 24horas.cl. La temperatura en este momento en la región metropolitana es, el termómetro marca aquí 13 grados con 2 décimas y el cielo está nublado. Para mañana martes y pasado mañana miércoles, la situación es la siguiente: también parcial, o sea, más bien, nublado. Mañana es parcial, máxima probable de 24 grados, y pasado mañana estará cielo parcial, máxima probable de 27 grados. Revisemos qué ocurrirá en otras regiones de nuestro país y nos vamos a dos extremos prácticamente. Porvenir, en la región de Magallanes, en la Antártica chilena, tendrá cielo parcial y máxima probable de 7 grados. Iquique, en la región de Pariquique, Parinacota, tendrá una máxima probable de 20 grados y el cielo estará parcial. Ya se escucha perfectamente y se identifica, ¿no? Déjeme que le cuente. Aquí estamos escuchando, no tengo exactamente el tag aquí. Luego de anunciar a través de un video en sus redes con todos los integrantes del grupo en formato Zoom, el reconocido grupo nacional Iyapu lanzó una nueva versión de la canción Sobreviviendo, que es un clásico a estas alturas, ¿no? Del destacado cantautor argentino Víctor Heredia. La nueva versión fue grabada con los celulares de cada uno de los músicos desde sus propias casas, encabezados por Roberto Márquez. Iyapu llevó entonces a cabo una sentida interpretación del clásico del cantautor argentino ya mencionado. Con Sobreviviendo despedimos hoy Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.